Siento el peso de estos 39 años como si fueran siglos. Cada arruga en mi rostro cuenta una historia de resistencia. Cada cana prematura habla de noches sin dormir pensando en estrategias, en discursos, en cómo mover montañas con palabras cuando las balas parecían más fáciles. Esta noche, en esta habitación del Lorraine Motel en Memphis, algo me dice que el tiempo se agota, pero también me susurra que la semilla ya está plantada tan profundo que ninguna fuerza podrá arrancarla. Recuerdo cuando era solo Michael King Jr., un niño de Atlanta que no entendía por qué tenía que sentarse en la parte trasera del autobús. ¿Por qué no podía jugar con los niños blancos del vecindario? ¿Por qué mi padre regresaba a casa con esa rabia contenida después de enfrentar el desprecio diario? Mi padre, Martin Luther King Sr., era un hombre de fe inquebrantable, pero también de temperamento fuerte. Veía en sus ojos la lucha constante entre el amor cristiano que predicaba y la ira justa que sentía por la humillación sistemática de su pueblo. Fue él quien me enseñó que la iglesia no era solo un refugio espiritual, sino un lugar desde donde se podía cambiar el mundo. La transformación comenzó en Crozer Seminary, cuando descubrí a Mahatma Gandhi a través de los textos de teología. Ahí entendí que la resistencia no tenía que ser violenta para ser poderosa. Gandhi había derrotado al Imperio Británico sin disparar una sola bala, usando solo la verdad, la disciplina y la capacidad de sufrir sin devolver odio por odio. Esa revelación me cambió para siempre. No se trataba de ser pasivo ante la injusticia, sino de resistir con una fuerza tan pura que el opresor se viera obligado a confrontar su propia conciencia. Cuando llegué a Montgomery en 1954 como pastor de la Iglesia Bautista de Dexter Avenue, no sabía que estaba caminando hacia mi destino. Era joven, recién casado con Coretta, lleno de ideales teológicos, pero sin experiencia real en liderazgo. Entonces Rosa Parks se negó a ceder su asiento. La llamaron rebelde, pero yo vi en ella algo más profundo. Dignidad que no se negocia, que no se mendiga, que simplemente se afirma. Cuando me pidieron liderar el boicot, sentí miedo. Un miedo real, físico, que me despertaba en las madrugadas preguntándome si estaba preparado para las consecuencias. El boicot duró 381 días. 381 días en los que nuestra comunidad caminó, organizó carpools, resistió amenazas, bombardeos, arrestos. 381 días en los que aprendí que el liderazgo no es dar órdenes desde la comodidad, sino caminar al frente cuando el camino está lleno de peligros. Mi casa fue bombardeada. Recibí llamadas amenazando a mi familia. Hubo noches en que dudé, en que la carga parecía demasiado pesada para mis hombros jóvenes. Una de esas noches oscuras del alma, sentado en mi cocina a las 3 de la madrugada, con una taza de café frío entre las manos y el teléfono sonando con otra amenaza de muerte, tuve lo que solo puedo describir como una experiencia mística. Oré con una desesperación que nunca había sentido antes. Le dije a Dios que no podía continuar solo, que necesitaba su guía. Y entonces, en ese silencio profundo, sentí una presencia. Una voz interior que me decía que estaría conmigo, que la justicia prevalecería, que mi pueblo sería libre. Desde esa noche nunca más tuve miedo de la misma manera. El miedo siguió ahí, pero ya no me paralizaba. El boicot terminó con una victoria legal, pero yo sabía que era solo el comienzo. La supremacía blanca no se rendiría fácilmente. Tenía raíces profundas, estructuras de poder, instituciones enteras diseñadas para mantener la segregación. Necesitábamos una estrategia más amplia, más sofisticada.
Formamos la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano, no solo como una organización, sino como una filosofía de acción. Cada campaña que planeamos fue cuidadosamente estudiada. Cada protesta fue un acto de teatro político diseñado para exponer la brutalidad del sistema ante las cámaras de televisión. Birmingham fue nuestro momento más estratégico y más peligroso. Elegimos esa ciudad precisamente porque sabíamos que Bull Connor reaccionaría con violencia extrema. Sabíamos que las imágenes de perros atacando a manifestantes pacíficos, de mangueras de bomberos derribando a estudiantes, de niños siendo arrestados, llegarían a las salas de estar de toda América y al mundo entero. Era una estrategia calculada, pero también arriesgada. Estaba pidiendo a mi gente que se expusiera a la violencia para despertar la conciencia nacional. Cuando me arrestaron y me llevaron a la cárcel de Birmingham, los periódicos locales publicaron una carta de clérigos blancos llamándome extremista e impaciente. En mi celda, sin apenas papel, escribí mi respuesta en los márgenes de periódicos, en trozos de papel que los guardias me conseguían. La carta desde la cárcel de Birmingham se convirtió en mi manifiesto más personal. En ella expliqué por qué no podíamos esperar más, por qué la injusticia en cualquier lugar era una amenaza a la justicia en todos lados. Expliqué que había dos tipos de leyes, las justas, que uno tiene el deber moral de obedecer, y las injustas, que uno tiene el deber moral de desobedecer. Día de la marcha sobre Washington, el 28 de agosto de 1963, mientras caminaba hacia el Lincoln Memorial y veía esa multitud de 250,000 personas de todas las razas, supe que algo histórico estaba sucediendo. Mi discurso estaba preparado, ensayado, pero cuando llegué al podio y vi esos rostros llenos de esperanza, cuando sentí la energía de esa multitud, decidí improvisar. Mahalia Jackson me gritó desde atrás: «Háblales del sueño, Martin». Y entonces dejé mi texto preparado y hablé desde el corazón sobre un sueño que tenía. Un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Hablé de mis 4 hijos pequeños viviendo en una nación donde serían juzgados por el contenido de su carácter y no por el color de su piel. Hablé de Alabama transformada en un lugar donde niños negros y blancos podrían tomarse de las manos como hermanos y hermanas. Hablé de la libertad sonando desde cada colina y cada valle de América. En ese momento no estaba solo dando un discurso político, estaba pintando una visión profética de lo que este país podría llegar a ser. Pero los sueños no se cumplen sin sacrificio. Después de Washington vinieron años más duros, más complejos. El movimiento se fragmentó. Los jóvenes radicales comenzaron a cuestionar mi método de no violencia, argumentando que la paciencia era complicidad. Malcolm X, con quien mantuve un diálogo complejo y respetuoso hasta su muerte, representaba una alternativa que muchos jóvenes encontraban más atractiva. Entendía su impaciencia, su ira. Yo también la sentía, pero había aprendido que la ira sin disciplina destruye tanto al que la siente como al objeto de su furia. Selma fue otra prueba de fuego. Cuando decidimos marchar desde Selma hasta Montgomery para protestar por la supresión del voto, sabíamos que sería peligroso. El domingo sangriento, cuando los manifestantes fueron brutalmente golpeados en el puente Edmund Pettus, las imágenes llegaron a todo el mundo. Una vez más, nuestra estrategia de resistencia no violenta había expuesto la violencia inherente del sistema, pero el costo humano era real. John Lewis casi murió ese día. Muchos otros fueron hospitalizados.
Yo cargaba con el peso de haber pedido a mi gente que marchara hacia el peligro. Los últimos años han sido los más difíciles. Mi posición contra la guerra de Vietnam me costó el apoyo de muchos aliados blancos liberales que habían respaldado el movimiento de derechos civiles. El presidente Johnson, quien había firmado la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derechos Electorales, se convirtió en mi adversario cuando denuncié la guerra como inmoral e hipócrita. ¿Cómo podía Estados Unidos defender la democracia en Vietnam mientras negaba derechos básicos a sus propios ciudadanos negros? ¿Cómo podía predicar la paz en el extranjero mientras mantenía la violencia sistemática en casa? Mi evolución hacia temas de justicia económica también alienó a algunos sectores. Ya no bastaba con integrar restaurantes y autobuses si la gente seguía viviendo en la pobreza. El racismo y la explotación económica estaban entrelazados de maneras que requerían un análisis más profundo y soluciones más radicales. La campaña de los pobres que estamos planeando busca abordar estas conexiones, pero sé que será más difícil construir coaliciones cuando se trata de redistribuir riqueza real, no solo derechos abstractos. Vengo a Memphis para apoyar a los trabajadores sanitarios en huelga porque su lucha resume todo por lo que hemos peleado. Estos hombres negros que limpian las calles, que recogen la basura, que mantienen funcionando esta ciudad, están exigiendo no solo mejores salarios, sino dignidad. Sus carteles dicen, soy un hombre, porque el sistema los ha tratado como algo menos que humanos. Su huelga es sobre justicia económica, dignidad racial y el derecho básico a ser tratado con respeto. Esta mañana, en el vuelo hacia Memphis, turbulencias severas sacudieron el avión. Por un momento pensé que podría ser el fin, pero una extraña calma me invadió. He vivido con amenazas de muerte durante tantos años que la posibilidad de morir violentamente se ha vuelto parte de mi realidad diaria. El FBI me persigue, me graba, trata de destruir mi reputación. Enemigos conocidos y desconocidos buscan maneras de silenciarme. Pero ya no temo por mi vida de la manera que antes lo hacía. Mi misión está más clara que nunca. El amor que he predicado no es sentimentalismo. Es una fuerza revolucionaria que transforma tanto al que ama como al objeto de su amor. Cuando amo a mis enemigos, no estoy siendo débil o ingenuo. Estoy accediendo a la fuerza más poderosa del universo. El odio multiplica el odio. La violencia multiplica la violencia. Pero el amor tiene el poder único de transformar a los individuos y las estructuras sociales. He visto este poder funcionando. He visto a sheriffs racistas cambiar, a políticos segregacionistas evolucionar, a comunidades enteras transformarse cuando se exponen consistentemente al amor que no se rinde ante el mal. Método no es perfecto. He cometido errores, he mostrado debilidades. He luchado con mis propias limitaciones humanas. Pero he aprendido que el liderazgo moral no requiere perfección personal. Requiere compromiso inquebrantable con principios más grandes que uno mismo. He aprendido que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar del miedo. Esta noche, mirando hacia el futuro inmediato, sé que las fuerzas del odio están movilizándose. Sé que hay quienes prefieren verme muerto antes que continuar desafiando el orden establecido. Pero también sé que las semillas que hemos plantado ya están germinando de maneras que no podemos controlar ni detener. Jóvenes de todas las razas han visto que es posible resistir la injusticia sin convertirse en lo que uno combate. Han visto que la dignidad no se otorga, se reclama. Han visto que los sistemas aparentemente permanentes pueden cambiar cuando suficientes personas se niegan a aceptar lo inaceptable.
El sueño que articulé en Washington no era solo mío, era el sueño de generaciones de esclavos que cantaron spirituals en los campos de algodón, de abolicionistas que arriesgaron sus vidas en el ferrocarril subterráneo, de soldados negros que pelearon en guerras por una libertad que no podían disfrutar en casa, de maestras que educaron a nuestros niños en escuelas segregadas y decrépitas, de madres que trabajaron en las cocinas de familias blancas para enviar a sus hijos a la universidad. Mi voz simplemente articuló lo que ya vivía en el corazón colectivo de mi pueblo. Pero este sueño no es solo para los negros americanos. Es para todos los que han sido marginados, excluidos, tratados como ciudadanos de segunda clase. Es para los pobres de todas las razas que luchan por sobrevivir en la nación más rica del mundo. Es para los inmigrantes que buscan una vida mejor y encuentran puertas cerradas. Es para las mujeres que exigen igualdad en sus trabajos y sus hogares. Es para todos los que entienden que la injusticia en cualquier lugar amenaza la justicia en todos lados. Mi esperanza no se basa en optimismo ingenuo. He visto demasiada crueldad, demasiado odio, demasiada resistencia al cambio como para ser optimista de manera superficial. Mi esperanza se basa en la evidencia histórica de que las fuerzas de la justicia, aunque lentas, son más fuertes que las fuerzas de la opresión. Se basa en mi fe de que el universo se inclina hacia la justicia, no automáticamente, sino cuando personas valientes deciden inclinarlo en esa dirección con su trabajo, su sacrificio, su compromiso inquebrantable. Si mañana no despierto, quiero que sepan que no he vivido en vano. Cada sermón que prediqué, cada marcha que lideré, cada día que pasé en la cárcel, cada amenaza que enfrenté, cada momento de duda que superé, todo fue parte de un testimonio más grande sobre la posibilidad de transformación humana. He intentado vivir de manera que mi vida fuera un argumento para el amor sobre el odio, para la esperanza sobre la desesperación, para la acción constructiva sobre la pasividad destructiva. A quienes continúen esta lucha después de mí les digo, mantengan el rumbo. La no violencia no es el camino de los cobardes, es el camino de los fuertes. Requiere más coraje enfrentar a un enemigo armado con solo tu dignidad que responder con las mismas armas. Requiere más disciplina transformar la ira en acción constructiva que dejarla explotar en violencia destructiva. Requiere más fe mantener la esperanza ante la evidencia contraria que rendirse al cinismo. No permitan que nadie los convenza de que los sueños son impracticables. Los sueños son lo más práctico que existe porque son los únicos que pueden generar la energía necesaria para cambiar realidades aparentemente inmutables. Sueñen en grande, pero traduzcan esos sueños en estrategias concretas, en organizaciones disciplinadas, en acciones coordinadas que muevan a la sociedad paso a paso hacia la justicia. Recuerden que el cambio real nunca viene de arriba hacia abajo. Siempre viene de abajo hacia arriba. Los poderosos no renuncian voluntariamente a sus privilegios. El progreso requiere que la gente común haga cosas extraordinarias, que ciudadanos normales encuentren el coraje para desafiar normas injustas, que personas que tienen todo que perder decidan que algunos principios valen más que la seguridad personal. Esta noche siento una paz profunda. He vivido mi vida de acuerdo con mis convicciones más profundas. He dicho la verdad incluso cuando era inconveniente. He defendido a los indefensos incluso cuando me costó aliados poderosos. He elegido el amor incluso cuando el odio parecía más fácil. No he sido perfecto, pero he sido auténtico. He tratado de ser el cambio que quería ver en el mundo. La antorcha pasa ahora a nuevas manos, a nuevas voces, a nuevas estrategias.
pero el fuego que la enciende es eterno. El anhelo humano de dignidad, justicia, libertad. Ese fuego ha ardido en el corazón de profetas y poetas, de revolucionarios y reformadores, de madres y maestros a través de la historia. No se puede extinguir porque es parte de lo que nos hace humanos. Libre al fin, gracias a Dios Todopoderoso. Estaremos libres al fin. Esas palabras del espiritual que cantamos en nuestras marchas no son solo una esperanza para el más allá, son un compromiso para el aquí y ahora. Cada día que vivimos con dignidad, cada momento que elegimos el amor sobre el odio, cada vez que nos negamos a aceptar la injusticia como inevitable, estamos siendo libres. Y esa libertad, una vez experimentada, se convierte en una fuerza imparable que transforma no solo a quien la vive, sino a todo lo que toca. El sueño continúa, el movimiento continúa, la esperanza continúa. Y hasta que la justicia ruede como agua y la rectitud como un río poderoso, nosotros continuaremos.